conectadas, conectados, sobre un par de temas que suelen ser evitados o de plano rechazados en contextos eclesiales. Por ello, se llaman fronteras. En las fronteras de la fe, los cuestionamientos de este tipo parecería que ponen en tela de juicio aquello en lo que creemos, pero en realidad es donde nuestra fe crece y crece a partir de esta confrontación con los desafíos de la realidad. Lamentablemente, vivimos en un entorno donde la violencia sexual y el rechazo a las diversidades sexogenéricas son sumamente graves, a tal punto que ponen en riesgo la vida de muchísimas personas. Solo para contextualizar un poco, voy a dar algunas cifras. En Ecuador, una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia sexual. 6 de cada 10 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia relacionada con su género a lo largo de toda su vida. El 17% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en ámbitos laborales. El 97% de las víctimas de violencia sexual no denuncia a sus agresores. Una de cada 4 personas de la comunidad de la diversidad sexogenérica ha sufrido violencia en ámbitos educativos. El 44% de las personas de esta comunidad son discriminadas en espacios laborales. Una de cada 5 personas de esta comunidad son excluidas del sistema de salud todos los días. Al comienzo las cifras parecen muy frías, ¿no? Y justo por ello vemos que es importante escucharlo de la mano de testimonios y de personas que han estado acompañando muy de cerca esta realidad. Por ello vamos a escuchar el compartir de Rocío Amores, Francis Sleites, Álvaro Rendón y Marcia Guerrero, a quienes agradecemos muchísimo su disponibilidad para animar este espacio. Cada una y cada uno tendrá 10 minutitos para compartir su presentación. Después de ello, dialogaremos con todos ustedes a través de las preguntas. Entonces, todas sus dudas, todos sus comentarios, y los pueden ir anotando en el chat o anotándolos aparte y los comparten de viva voz en el espacio del diálogo, pues les agradecemos muchísimo. Entonces, sin más, vamos a presentar en primer lugar a Rocío Amores. Ella es psicóloga educativa y magíster en dificultades de aprendizaje de la Universidad Central del Ecuador. Máster en discernimiento vocacional y acompañamiento espiritual por la Universidad de Comillas en España. Máster en prevención en contextos eclesiales, prevención del abuso sexual en contextos eclesiales en la Pontificia Universidad de México. Docente de orientación psicopedagógica y consejería familiar. Docente investigadora y coordinadora de proyectos de vinculación con la sociedad. Y pues ahora nos acompaña desde esta importante perspectiva. Luego de Rocío, que tiene 10 minutos, si es que estamos cerca de concluir, yo se lo daré una notita ahí para avisarte que te falta un par de minutos. Luego escucharemos a Francis, a Álvaro y finalmente a Marcia. Muchas gracias. Quedamos contigo, Rocío. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucha alegría poder compartir este espacio con ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Me permites, por favor? Listo, ahí debería estar ya. Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar esta actividad. Voy a ponerlo en grande. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, creo que vemos y escuchamos bien. Espérame, que creo que no le puse compartir el sonido. Sí estaba el audio también, pero... Ya, ahí. Creo que mejor. Bueno,
Voy a intentar ser lo más concreta posible con los 10 minutos que me han otorgado, ¿sí? Voy a presentarles un video. En realidad estoy pensando cómo abordarlo de una forma sencilla y que nos lleve a la reflexión. Y encontré este video que lo vi con mis hijos y que ahora quiero presentarles a ustedes. En el proceso del video van a salir algunas preguntas que van a llevarnos a una reflexión. El libro de Tere. Entonces la vamos a ir contestando, ¿sí? Quiero que pongan por favor atención al video. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. ¿Ya? Entonces aquí nos aparecen unas preguntas que quisiera que por favor me dijeran cuál puede ser la respuesta. Las personas nos sentimos incómodas cuando, si alguien quiere responder, nos brindan atención, cuando otros abusan de su poder, cuando nos escuchan o cuando mamá nos abraza. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando otros abusan de su poder. Cuando otros abusan de su poder. Entonces, empecemos con entender que el abuso sexual parte de un abuso de poder, una posición de alguien que tiene más conocimiento, más tamaño, más fuerza que nosotros, ¿no? Entonces, una situación incómoda, creo que todos hemos vivido o alguna ocasión, el tener contacto con alguien o esa sensación de incomodidad de esa persona que se acerca para saludarnos o que nos ha tocado saludar. Ese es como un patrón que se define a veces en las familias, saludar a los adultos, darle besito a la persona que muchas veces es desconocida para el niño o que le causa incomodidad, pero eso a veces no lo podemos comprender, ¿sí? Vamos a continuar entonces. No está corriendo. ¿Sí? Abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo.
Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Entonces, vamos ahora a responder la siguiente pregunta. El niño o niña ante un hecho de abuso puede siempre gritar y pedir ayuda, decir no y huir, quedarse paralizado o contarlo inmediatamente a alguien de confianza. ¿Qué es lo más común que podría pasar? Gritar y pedir ayuda. ¿Ya? Contar a alguien de confianza. También, cuando inmediatamente avisar a alguien de confianza. Ya. Entonces, nosotros esperamos como adultos que el niño sea capaz de gritar y pedir ayuda y le hemos dicho, grita y pide ayuda. O dile no y sales corriendo. O hemos dicho, me tienes que contar porque debes tener confianza. Yo soy tu mami, yo soy tu profe, yo soy tu amigo. Bueno, pero la respuesta correcta ante estos hechos es el niño se queda paralizado. Ante la realidad. Para el niño este hecho es tan sorprendente, es tan impactante que todas las ideas, las recomendaciones que como adultos les podemos dar, hemos hablado de que hay un rompimiento de esta confianza y este abuso de poder, ¿no es cierto? Entonces el niño, ¿qué espera? Que el adulto lo cuide, que lo proteja. Es el primo, es la tía, el tío, bueno, tía no mucho, pero tíos, los primos, los padrastros, el papá. Entonces son personas que están muy cercanos a los niños y que, claro, el niño al presentarse este hecho, lo que hace es asustarse, quedarse paralizado y no responder. Y como no pudo correr, no pudo gritar, no pudo contar, ese silencio lo guarda y va a sentir mucho más miedo de volver a contar a otra persona. Confianza, para que puedan proteger. O él va a pensar que él también tuvo. ¿Sí? Los secretos. Las razones por las que los niños y niñas o adolescentes no son capaces de revelar un hecho de abuso. ¿Cuáles podrían ser? Miedo. Sentir vergüenza. Sentir vergüenza. Pueden ser. Miedo Sí. o sentir vergüenza. Ajá, sentir vergüenza. ¿Qué más podría sentir el niño? Miedo. Culpa. Culpa. Culpabilidad también. Culpable. Sí, se porque siente claro, culpable. ¿cómo no le dije que no? ¿Por qué dejé que me toque? Sí, es que me dio el dulce o... ¿Perdón? Sentirse amenazado también. Perfecto. También va a sentir Miedo. Va a Me dio sentir miedo. Porque si yo le digo, le va a avisar a mi papá y luego él va a pensar, me van a castigar. Entonces, esos tres emociones o sentimientos van a estar muy presentes también en el niño, en el adolescente. Entonces, por miedo, por culpa, por vergüenza, prefiere guardar el secreto. ¿Sí? Y vamos a terminar con esto. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme.
Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre están mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa. Cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Y voy a dejar una pregunta para poder profundizarla durante la coloquio. Quisiera que por favor reflexionemos, ¿sí? Esta pregunta es, Rocío, todavía estamos escuchando el video. Si lo puedes cerrar. Ahí ya. La pregunta está planteada ahí para que lo podamos reflexionar. ¿Cómo podemos ser personas protectoras y de confianza para los niños? ¿De qué manera? ¿Qué les tenemos que ofrecer? ¿Sí? Entonces, como hemos visto, en este video prácticamente la responsabilidad le estamos dando al niño. Grita, avisa, cuéntanos, confía. Pero ¿cuántos de estos niños realmente pueden confiar, contar, gritar, salir corriendo cuando este evento es tan traumático, impresionante, que no les da la posibilidad a veces de responder? ¿Sí? Entonces vamos a dejar este diálogo abierto. Creo que se me acabó el tiempo ya. Gracias, Rocío. Sí. Igual ahora que lleguemos a la parte del diálogo, ahí podrás igual complementar cualquier otra idea justo para dinamizar a través no solo de esta pregunta, sino de muchas más que irán surgiendo. Muchísimas gracias, Rocío. Vamos ahora a continuar con Francis. La hermana Francis está aquí también acompañándonos. Ella es hermana religiosa que pertenece a la comunidad de misioneras franciscanas de San José. Trabaja en Ecuador desde hace más de 20 años. Ahora también realiza psicoterapia. Hace acompañamiento psicoespiritual a jóvenes. Bienvenida, Francis. Igual 10 minutitos y quedamos contigo. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Sí, estoy. Te escuchamos muy bien. Sigo, ok. Voy a seguir con el mismo tema y quiero explicar y convencernos de la necesidad de hacer mucho más como iglesia para proteger a los niños, adolescentes, adultos vulnerables de la violencia. Porque las consecuencias son graves. No siempre, pero casi siempre. Como iglesia hemos fallado tremendamente en esta tarea y no solamente hemos fallado,
tenemos que decir como iglesia mea culpa, porque ha habido escándalos horrorosos cometidos por agentes de pastoral, por nuestros sacerdotes en todo el mundo. Gracias a Dios, en los últimos años, los últimos 20 años, los medios de comunicación han revelado abusos y eso nos hace actuar. Y ya es hora porque las consecuencias son a corto y a largo plazo. Y de eso voy a hablar y espero que no terminen traumados. Un niño que ha sufrido abuso sexual o maltrato en la casa o también bullying, casi siempre tiene problemas de aprendizaje en la escuela, en el colegio, porque su mente está ido, ¿no? Están pensando en otras cosas y no en las clases. Pero también yo he conocido a 2 chicas que han sido abandonadas y está conectado con el abuso, porque ellas para no pensar, para no recordar, se dedicaban totalmente a tiempo completo a los estudios, ¿ya? Como su forma de escaparse. Entonces, cada persona es diferente. El gran creador nos ha hecho muy diferentes y cada uno tenemos experiencias diferentes en la vida. Como ha dicho Rocío, los abusos, la mayoría de los abusos son de parte de personas muy cercanas, muchas veces muy amadas, padres, padrastros, tíos, primos, profesores, vecinos. Y por eso el niño y la niña puede quedarse muy confundido, porque quiere a la persona y al mismo tiempo le tiene miedo. A veces proteja al abusador. Una chica me dijo, yo no puedo decir a mi familia que mi tío me abusó durante años, porque eso destruiría a mi papá. Para mi papá, lo más importante en la vida es la familia. Entonces, yo nunca voy a hablar de eso dentro de mi familia. Qué bueno el video que nos pasó Rocío, porque da palabras a los niños para expresarse, porque el niño sin educación no sabe cómo decir lo que está pasando. Si una niña ha sido comprada con dinero, con caramelos, con halagos, con regalos o con cariño, puede confundir el afecto con el sexo. Y el niño cuando busca afecto puede pensar que tiene que ofrecer su cuerpo. Sabemos que la gran mayoría de trabajadoras sexuales han sido abusados y puede ser que eso ha jugado un papel. Cuando la persona ha sido abusada, puede terminar viviendo su vida como a 2 niveles. A un nivel funciona, trabaja, tiene familia, tiene amistades, pero es como lleva otra persona dentro, deprimida, miedosa, llevando mucha culpa, que se odia a ella misma y con una tristeza y una depresión clínica, pero
como casi nadie se da cuenta, porque está todo reprimido, pero sí hay. Una persona puede hasta funcionar bien y odiarse, especialmente odiar a lo que llamamos la niña interior, en vez de tener, querer proteger a esa niña, entender a esa niña, tener aprecio de esa niña, puede decir, no, yo no quiero pensar en mi niña interior, la odio y no quiero nada con ella. Puede haber una angustia generalizada en la personalidad y nadie sabe por qué es tan nerviosa, tan angustiada. Y puede ser por un abuso que pasó a los 4 años. Puede llevar también a la autoestima baja, de no valorarse, de decirte, yo soy diferente a los demás, yo no soy como los demás. Puede haber, y casi siempre hay, un sentido de que yo soy dañada, soy sucia, no debo hacer la primera comunión, no puedo. O puede haber una rabia, el adolescente muy agresivo, que pelea con todo el mundo, que se corta, que practica mutilación, que termina en crimen, que usa drogas, que se emborracha, y pensamos, esa joven es totalmente imposible, pero puede tener sus raíces en el abuso sexual. Y su forma de reaccionar no es con timidez como la mayoría, sino con una ira contra la vida en general. El problema es que algo puede pasar a los 4 años, a los 5 años, a los 10 años, y la persona lo estará viviendo todavía a los 40 o a los 90. Yo conocí a una señora de 90 años que antes de morir empezó a hablar de un abuso en su niñez. Hay personas que bloquean, su mente bloquea totalmente el abuso y se acuerdan a los 45 años porque vio algo en la televisión. Ok, digo, esas son algunas cosas, insomnia, pesadillas, miedo, pero son cosas que la persona lleva dentro. Entonces, y el último, la espiritualidad. Si una persona dice, yo rogaba a la Virgencita ayudarme, ¿cómo afecta su relación con Dios? O yo pedí ayuda a Dios y no hizo nada. ¿Cómo voy a no estar molesta con Dios? Yo no quiero nada. Francis, te estamos escuchando entrecortada. La iglesia. Creo que ha caído la conexión de Francis. Justo ya estaba por terminar también. Si vuelve, Francis, ¿volviste?
Veo que estás conectada, pues. Frances está sin Estás con conectar el silencio. audio. Me desconecté. Sí, cayó tu conexión Solamente. un ratito, sí. Okay. Como iglesia ya estamos empezando a trabajar. Empezando. Solo empezando. Sí, muchísimas gracias, Francis. Colocas temas sumamente importantes, igual para nosotros darnos cuenta, ¿no? De aquellas que pueden aparecer como consecuencias de un abuso temprano. Muchísimas gracias por tus colocaciones. Vamos a continuar ahora con Álvaro Rendón. Él es psicólogo clínico, magíster en psicoanálisis y educación por la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene un diploma en prevención de violencia sexual por la PUCE y por la Universidad Gregoriana. Es coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil, director de proyectos de titulación en posgrado y docente en pregrado de la carrera de Psicología Clínica. Y también atiende en su consulta privada. Álvaro, quedamos contigo. Tienes igual 10 minutitos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Susana, y a quienes han permitido la organización de este evento. Estoy muy contento poder transmitir algo de mi práctica y de mi formación en este espacio. Quiero ahora un poco hilar las dos posturas anteriores y lo que nos han transmitido frente al abuso sexual y a la violencia que esto genera y ha generado. Tomar la palabra en este espacio me ha llevado a pensar en la responsabilidad que tenemos quienes asumimos como principal labor recibir en nuestras consultas a seres humanos en condiciones de sufrimiento. Y frente a esta condición, todos estamos atravesados. Dada la invitación muy amable que me han realizado, dejo entrever que mi posición como ser humano, psicólogo, investigador, docente, practicante de una creencia, puede converger con otras sin que esto sea motivo para romper puentes. Al contrario, un esfuerzo importante es lograr movilizarnos en el lazo social con los otros. Y el lazo implica bordear, acercarnos, tejer, construir en la diferencia, la posibilidad de reconocernos dignamente en el mundo, ocupar en él un lugar y realizarnos bajo las propias coordenadas que implica asumir una vida. Mi interés singular por la sexualidad humana me acercó a una tesis de pregrado y posgrado donde, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, pude detectar que la pregunta que se nos abre a los humanos por el lugar que ocupamos en el deseo del otro, ¿quién soy yo para ti?, es una pregunta que matiza las condiciones del amor. Condiciones tan singulares como humanos podemos existir en este mundo. De la misma forma, una pregunta que se carga por la identidad que cada ser humano, desde su infancia, ha podido construir por el lugar que ocupa en el tejido de las relaciones humanas llamada familia. Es decir, que el amor es una apertura para construir lazos. No me voy a detener a desarrollar aspectos sobre las diversas teorías de género, sociológicas, cognitivas, desde las cuales podemos acercarnos a las diversidades sexuales. En el mundo de hoy, gays, lesbianas, transexuales, transgéneros, bisexuales, seres humanos han tomado la palabra para pedir, ¿por qué no?, exigir que no sean violentados por sus modos de vivir y existir en el mundo. Tomo este pasaje de Lucas 8. Mientras caminaba, la multitud lo apretujaba. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias,
que había gastado en médicos su entera fortuna y que nadie le había podido sanar, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se le cortó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro dijo, Maestro, la multitud te cerca y te apretuja. Pero Jesús replicó, alguien me ha tocado, yo he sentido que una fuerza salía de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblando, se postró ante él y explicó delante de todos por qué lo había tocado y cómo se había mejorado inmediatamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Un gesto completamente amable de la figura de Jesús. Es tocado y ha sanado a una mujer sobre la cual existía un tabú alrededor de la sexualidad. Si algo pudiera hoy aportar muy puntualmente, es ratificar que lo anormal y lo patológico pueden caer en condiciones de condena social. Hoy se ha desligado a la homosexualidad y a la cuestión trans de ser consideradas perversiones o delitos. Pero aún así, existen prácticas de crueldad y extrema violencia contra seres humanos. No es posible las prácticas de deshomosexualización y están condenadas por los derechos humanos. Aún así, existen estas prácticas aquí en nuestro país más cerca de lo que creemos. Nuestras leyes garantizan la participación democrática y laboral de todos los sujetos humanos en territorio ecuatoriano. Aún así, existe discriminación en sectores laborales, educativos, médicos, institucionales, religiosos. En la cotidianidad se palpa la presencia y la ausencia de la justicia y el respeto por la condición humana. Tomar la palabra es ya un acto de posibilitar el derecho que tenemos los seres humanos de habitar esta tierra común. Tomo la palabra en este momento como exalumno de un colegio jesuita de la Compañía de Jesús. Mi encuentro teológico fue desde la diversidad. Un Ignacio que señala encontrar a Dios en todas las cosas. Un Pedro Arrupe que pide no responder a los problemas de hoy con soluciones del pasado. Un Teilhard de Chardin abierto a la ciencia y a la dignidad que puede traer a los humanos. Respeto y justicia, dos condiciones por las que he sido atravesado para reconocerme en el mundo. Y dejo esta pregunta. ¿No será que hoy debemos poner en acto el amor al cual decimos servir? Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por tus importantísimas colocaciones, sobre todo alrededor de cómo desde el concebirnos cristianos, acogemos estas realidades de la diversidad sexogenérica y cómo frente a ello nos cuestionamos también el mejorar como humanidad. Muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar a Marcia Guerrero, que nos acompaña ahora. Marcia es madre soltera, colaboró en el Centro del Muchacho Trabajador durante aproximadamente 30 años y de ahí acompañaba desde el área pastoral a jóvenes y niños, sobre todo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Igual, Marcia, tienes 10 minutos para tu compartir. Quedamos contigo ahora. Si puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, compañeros, compañeras, autoridades y invitados. Voy a empezarles a contar una historia, es mi historia, ¿no? Una linda historia sobre el Centro de Muchacho Trabajador, una organización sin fines de lucro fundada por el padre Juan Jaliga, quien es jesuita de los Estados Unidos y con la colaboración de Madre Miguel y Madre Cindy Sullivan. Son de la comunidad de Bienaventurada Siempre Virgen María. Y en ese tiempo estaban como directores el señor Carlos Gómez y como
director del área de educación estaba el señor Marco Polo y en el área de salud estaba la doctora Juliana. Pero en el momento, yo estaba buscando, en ese tiempo era soy una madre soltera, era soltera, ¿no? Entonces, como quedé sola, mis hijos, me fui en busca de un lugar donde poderlos dejar a los niños. Entonces, yo tenía ya 2 hijos y Fabricio, Belén estaba de 5 años y 5 años, 6 años ya entré ahí al centro y Fabricio de 1 año. Entonces, más o menos era como unos 30 años, más o menos que yo he estado ahí en el centro. Pero en el primer momento que llegué a la casa, o sea, al centro de muchacho trabajador, era como mi segunda casa, porque tenía acogida. En el primer momento que fui en busca de ese lugar, me dijeron, buenos días, Marcia, entra, esta es tu casa. Entonces, por lo tanto, yo ya me sentí bien acogida. Y mis hijos eran acogidos ahí. Y todas las familias eran de escasos recursos, muy vulnerables. La cuestión de esto es que en ese lapso de tiempo, nosotros recibimos como 10 valores morales que nos formaban, ¿no? Y la misma acogida que yo tenía, el hecho de que ya me recibieron y todo, yo vi cómo servían a la gente y todo. Entonces yo también, en las horas libres que yo tenía de trabajo, entonces yo iba y ayudaba a servir a la comida, ¿no? Pero esto en sí, el centro daba 3 comidas, pero en sí había voluntarios que hacer. Entonces había grupos, y los días sábados también había un programa de mingas que ayudábamos a las familias de escasos recursos, de escasos así mismos recursos, pero nos enseñaban a ahorrar. Y dentro de eso, por medio del ahorro, comprábamos, desde yo, digo, compré un terreno con el ahorro porque ahí nos ahorrábamos de la comida, de todo eso. Y los chicos aprendieron a ahorrar. Cuando ya salieron del establecimiento, entonces se les entregaba ese dinero. Era una acogida muy hermosa, era como estar en familia. Pero pasó algo que de repente, que no había recursos, lo que sea, pero se cerró el centro y nos llevaron a Coto Collao, porque eran 2 instituciones. Y en Coto Collao yo me sentí extraña. Era un ambiente que no me gustaba, ya estaba, como el padre ya estaba adulto, entonces ya estaban por cambiarle de director y todas esas cosas, y las madres también. Entonces era un ambiente feo, ¿no? Para mí me pareció que era como un régimen, más o menos como el régimen de Hitler. O sea, no era un ambiente bueno. Entonces uno tenía que estar ahí hasta cuando, no sé, hasta cuando Dios lo designe, ¿no? Pero bueno, seguíamos trabajando y comenzaron a seguir mandando a la gente, y entre eso soy yo. Es mi casa y me mandaron, ¿no? Pero yo digo, ahí viene mi qué decir, ¿no? Yo como mujer me sentí vulnerable, violentada a mis derechos, y siendo religiosos, no se dan cuenta de la magnitud del daño que hacen a las demás personas. Entonces, y se ponen a hablar de Dios. Yo digo, pero ¿cómo hablan de Dios? Pero ¿cómo hacen a mi hermano sufriente, Cristo sufriente a mi lado? ¿Cómo hemos llorado y hemos derramado muchas lágrimas, muchas personas? Al mismo tiempo que el centro, cuando se cerró la Marín, muchísima gente se quedó y había como 300 familias más o menos entre los 2 centros. Entonces es bastantísimo. Una mitad se quedó allá y otra, y un poco acá también en Coto Collao. Ahora, con respecto a la pastoral, mientras yo estaba trabajando, gracias a Dios me dieron un trabajo ahí del Centro de Recursos que entregaba material didáctico a profesores, y de ahí pues entré ya dentro de la pastoral. Entonces, ahí sí habían casos, ¿no? Diferentes casos de violencia. Había un caso en especial de una madre de familia que les pegaba, ¿cómo le digo? Demasiado, ¿no? O sea, con un coraje que les daba a los pobres niños. Entonces,
Y después yo hablé con ella y bonitamente, tranquilamente, cuando ya pasó esas situaciones, y así eran algunas veces que a mí me molestaba porque decía, ¿cómo le va a pegar si son sus hijos, no? Pero no sabía el hecho, hasta cuando yo dije, tengo que hablar con esta señora, ¿no? Y en ese tiempo ya éramos, y entré, no sé, yo no sé cómo, pero estaba involucrada en todas las cosas, como ser líder. Entonces ayudaba a las familias, a los grupos de familias, dando igualmente charlas y todo eso. Pero después, esta familia, tuve que hablar con ella y decirle que conversar, ¿no? Conversar, y luego me dice, pero si mi marido me da unas sendas palizas y yo no tengo con quién desquitarme, entonces yo me desquito con mis hijos. Entonces, tuve que reportar este caso a la persona indicada para que pueda hacer un caso especialmente con profesionales para que le puedan ayudar a esta persona, ¿no? Ha habido también otros casos que los mismos padres de familia, los padres, los papás, así han abusado de las mismas hijas, ¿no? Y como estaba escuchando en casos anteriores, se han quedado en silencio, ¿no? Entonces, dentro de la pastoral, gracias a Dios, he conocido muchísima gente de muchos casos que después ellos han cambiado por medio de la formación que el centro ha dado y que nosotros también hemos dado. Ha habido un cambio en las familias que después estas familias llegaron a ser una familia unida y con valores formados, que ese era la razón del Centro del Muchacho Trabajador. Pero dentro de la pastoral es muy hermoso trabajar en el Centro del Muchacho Trabajador, en la pastoral, por la ayuda a la familia, por ayuda a los hijos, o en la ayuda tanto espiritualmente también, porque las familias se sienten acogidos cuando uno se les ofrece amistad, porque hay algunas personas que no dan ese espacio, pero se ha logrado con eso y se ha logrado tener unas buenas familias y han logrado hacer profesionales, que en la cual había una chica que tenía un mal hábito de coger las cosas, hasta cuando un día yo le dije, hablé con ella, bueno, quiero ¿cuál es la razón por qué lo haces? Y después le digo, ¿sabes qué? Hagamos un compromiso entre las dos, pero solo entre las dos. Ya no vuelvas a coger dinero. Y vamos a ver, si algo quieres, le digo, ven de mí. Entonces, esta chica y la mamá ya no sabía qué hacer, pues. Entonces, esta chica, como que Dios también obraba en mí y escuchaba, ¿no? Y después esta chica cambió. Y en el futuro sé que me llamó una vez y me dijo, gracias a usted, ahora soy una profesional. Que eso para mí fue el orgullo más grande. Pero como vuelvo y repito, siempre la mujer hemos sido vulnerables, o sea, hemos sido marginadas, violentadas a nuestros derechos, y no les importa que uno gane un miserable sueldo. Por ejemplo, a mí ya me tocó este sueldo de patronal que dicen, y con un sueldo de $66 en el mes, ¿cómo se va a mantener uno, no? Gracias a Dios que yo me casé hace unos años. Si no fuera por mi marido, yo no. Y gracias también por haber entrado a la escuela también de teología, que me abrió un poco, o sea, no, veo más el conocimiento, más apertura y más para poder ayudar a las personas. Y me gusta trabajar con niños, con jóvenes y con adultos que están en ese sentido, porque yo he vivido. Gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Tu testimonio muy, muy, muy fuerte en este tema, también desde el acompañamiento que tú has podido dar y ahora desde ese aspecto formativo.
Es muy interesante. Marcia nos decía, forma parte de la escuela Estela, la Escuela de Teología para Laicos y Laicas de la PUSE. Muchísimas gracias, Marcia, por el testimonio. Se apagó tu micrófono, Susi. Ya, ahí volví. Sí, entonces vamos a dar paso al espacio de la conversación. Quería ver si ahora hay manos levantadas o si quisieran escribir sus preguntas para los ponentes. Y si no, luego les proponemos una pregunta de reflexión. Si alguien quisiera participar, puede tomar el micrófono. Una de las cuestiones que queríamos proponerles para iniciar esta reflexión es la pregunta que nos convoca, que es sobre todo cuáles son los retos como iglesia para prevenir el abuso sexual y también para construir una iglesia a partir de las diversidades en general, ¿no? Tenemos la mano levantada de Lady. Te escuchamos, Lady. Hola Susana, buenas tardes, ¿cómo están? Con todos, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y diferentes exposiciones. Mi pregunta va un poco más, bueno, creo que las personas presentes acá pues tenemos la oportunidad de trabajar con adolescentes, ¿no? Con personas, en general niños, niñas. ¿Cómo podemos nosotros empoderar a las niñas, más que nada, para prevenir este tipo de abusos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, quizás es muy ajena a la realidad de cosas que pasan alrededor de ellos, por las diferentes realidades que tenemos. ¿Cómo sin ser crudos podemos trabajar este tipo de posibles cosas a las que ellos pueden estarse enfrentando? Gracias, Lady. No sé si Rocío, Francis quisieran responder. Bueno, creo que desde mi perspectiva de mamá, en primer lugar, tengo una hija mujer, una niña de 9 años, y también tengo sobrinas, he sido maestra de niños pequeños por muchos años. Y bueno, y también para poder comprender y acompañar, he tenido que volver a ver a la niña que fui yo cuando fui niña, ¿no? Entonces, creo que una de las herramientas o de las fuerzas más grandes que podría dar valor a la niña o al adolescente es primero que sea capaz de darse cuenta de lo valioso, de lo valiosa, de lo importante, de lo amada que somos como seres humanos. Si nosotras no nos damos cuenta de ese valor, cualquier comentario, cualquier situación puede golpearnos y nos puede impedir levantarnos. Quisiera contar que yo tenía 4 años cuando fui por primera vez víctima de abuso. Era una niña muy alegre, muy sociable, jugaba muchísimo y fuimos a la casa de un amigo de mi papá y él tenía un hijo adolescente, no sé cuántos años tendría, me imagino que tal vez era mayor de 18 o 20 años, no sé. Y este chico me dio un chupete y me dijo que viniera a su habitación. Yo fui a su habitación
y él se bajó la ropa interior. Yo me asusté porque ni a mi papá le había visto desnudo, porque ellos tenían mucho cuidado. Cuando lo vi, fue primero un susto que me di porque nunca había visto a un pene, jamás. Y claro, no sabía qué hacer. Entonces lo único que hice fue quedarme paralizada, quedarme quieta, y se acercó. Entonces no sé cómo logré agacharme y salir corriendo. Cuando salí corriendo, mi papá y mi mamá estaban conversando con los papás de este chico. Mi hermana estaba jugando con la hermana de él y yo no sabía qué hacer. Pensé que yo era la culpable, pensé que yo algo provoqué, ¿no? No sabía qué provoqué, por qué fue la culpa mía. Y como decía Francis, me sentía avergonzada, me sentía con miedo de decirlo. Y me acuerdo, y creo que, bueno, yo borré eso de mi cabeza porque realmente fue tan traumático que no lo volví a hablar. Fue hasta los 21 años que yo empecé a hablar porque yo no había tenido novio, me daba miedo. Creo que eso fue tan traumático que no tenía enamorado, o sea, tenía amigos, pero no tenía novio porque decía, eso me va a pasar. Y empecé a ver o a relacionar la sexualidad como algo malo, algo que daña. Y solamente cuando pude, bueno, es un tema fuerte, ¿no? Solo cuando pude ver a esa niña inocente, solo cuando le dije que no tenía la culpa, que no hizo nada, que ella seguía siendo virgen, seguía siendo pura, seguía siendo buena. Y le hablaba todos los días. Solamente ahí empecé a reconocer el valor que tenía como mujer, como ser humano. Y claro, pensar en perdonar o disculpar a esa persona, lo único que sentía era odio, ¿no? Odiaba tanto ir hasta esa ciudad porque esa ciudad me recordaba a esa persona. Y alguna vez hice un trabajo personal y me preguntaron, piensa en qué situaciones de tu vida Dios estuvo presente. Y definitivamente en esa situación Dios estuvo presente conmigo. Me tomó de la mano, me ayudó a escapar y me ayudó a levantarme. Entonces creo que la única forma de poder levantarse de estas situaciones y evitar que esto suceda es tener el amor hacia uno misma y saber que tenemos un valor especial y que nos aman y que nos amamos y que Dios nos ama tal como somos. Muchísimas gracias a Rocío por el compartir tan íntimo y en confianza, y gracias también por la pregunta, Lady, que nos pone siempre frente a qué podemos hacer. Y reencontrarnos con esta niña que necesita que la entendamos, que la acompañemos, también nos reconcilia cotidianamente, ¿no? Me parece que Gustavo tenía la mano levantada. No sé, Gustavo, si quieres continuar. Bueno, yo estaba queriendo animar a hacer una pregunta, pero Rocío Amores tuvo ya la bondad de responderme en su conversación. Gracias, Rocío. Gracias, Gustavo. Yo puedo Mar, decir algo. Con respecto a lo que estábamos hablando sobre el abuso sexual, yo he visto casos de un caso, ¿no? Un niño, una chica
cuando fue violada, se portaba muy rebelde. Era súper rebelde. No había poder en ella y ahí yo le entiendo cuando uno está gritando en silencio y uno no puede decir nada, ¿no? No sabe cómo decirlo a nadie, nada. Ahora yo lo entiendo. Cuando yo no puedo gritar a nadie, no podía decirles a nadie lo que yo sentía. Y lo peor que no es escuchado uno. Y era igual esta niña. Entonces, yo me pongo en los zapatos de ellos. Y esta niña, teníamos que tener mucha paciencia hasta cuando ella, poco a poco, con la persona que tuvo más confianza, ahí conversó. Y ahí nos enteramos y ahí tuvimos que reportar este caso a las autoridades para que puedan solucionar. Pero mientras tanto, creo que ahí esta chica se quedó en paz con ella misma de poder conversar, de poder hablar, ¿no? Entonces, yo como mujer, sí, ahora ya puedo gritar, digamos, yo puedo alzar mi voz porque soy parte de esa naturaleza y no tenemos por qué quedarnos callados ante una crueldad que hay y tenemos que conversar. Y qué bueno que en estos momentos se está expresando, se puede hablar para que algunas personas mediten y hay que pedir mucho perdón a Dios de todas las injusticias que se hacen. Eso sí. Muchas gracias, Marcia. Vamos a dar paso a otra pregunta que nos dice, muchas veces es evidente ciertas orientaciones sexuales de nuestros estudiantes que salen de los parámetros de lo normal que dicta la sociedad. Es difícil abordar estos temas en aulas y centros educativos católicos. ¿Cómo abordar la tolerancia en nuestros estudiantes partiendo desde la empatía como católicos? Quizás yo me animo a responder un poco a esa pregunta. Efectivamente, creo que quienes trabajamos en instituciones educativas católicas nos vamos a topar con esa tensión, sobre todo si acompañamos a adolescentes, ¿no? Pienso que hay como una especie de decisión, que por un lado existe un discurso de sumo cuidado, ¿no? Justamente porque uno no desea tropezar con cierto formalismo y posición que tiene la Iglesia frente a lo social en estas temáticas. Y por otro lado, esa decisión se da porque los adolescentes, nuestros adolescentes, están inmersos en este mundo que hoy es más visible por temas de derechos humanos, tomar una posición en el mundo alrededor de las diferencias existentes. Creo yo personalmente que no debería pensarse en un proceso brusco de cambio, es decir, ahora vamos a ver estos temas que sí se los pueden tocar y sí se los pueden realizar, pero me parece que la base es construir y fomentar el respeto hacia los otros seres humanos, porque el tema de la diferencia, si bien lo podemos contextualizar en los aspectos de la sexualidad y la afectividad, el tema de la diferencia y lo que nos evoca es un aspecto que está dado desde nuestros primeros encuentros con la vida. Es decir, ¿qué respuesta puedo tener yo frente a lo diferente? Frente al otro que tiene otras condiciones de vida, otros medios culturales, otras formas de estar en el mundo. Una posición de respeto por aquello, de honesto cuidado
y que ese sea quizás el puente que permita ir abriéndonos a estos otros encuentros con estas otras temáticas. Creo que nos toca maniobrar con una tensión importante, pero no por ello debería dejar de ser honesta. Es quizás lo que ahora yo puedo compartir. Muchas gracias, Álvaro. Sin duda es un tema frecuente y no sé si nuestras ponentes, Rocío, Francis, Marcia, tal vez tuvieran algo que sumar en este sentido. Bien. Está apagado el micrófono de Marcia. Es muy poco tiempo. Si no se pudiera hablar de muchísimas cosas, porque esto es muy amplio. O sea, se debería tener un poco más de espacio, ¿no? Porque hay cosas hermosas en la cual se puede ayudar a las demás personas con la solidaridad, seguir los pasos de Jesús, siendo mejor persona cada día. Eso. Gracias, Marcia. Y Álvaro nos dio la clave, ¿no? El respeto. Si yo respeto a un ser humano, creado por Dios como yo, y si Dios lo ha creado diferente, Dios es muy creativo. Y el respeto es aceptar a la persona como hecho por Dios a su manera. Y el respeto también, no habría abuso sexual si hubiera respeto hacia los niños, las niñas, su sexualidad, su vulnerabilidad. La clave es respeto. Y sabemos que dentro de nuestra iglesia, porque tenemos una sombra de poder, en que los jefes se ven a veces con más derechos que el pueblo, eso también, esa sombra de poder y falta de respeto ha llevado a abusos, y en algunas partes del mundo la iglesia está de rodillas pidiendo disculpas. Yo soy irlandesa. Irlanda está lleno de iglesias vacías. Y empecé, serán muchas razones por qué la gente ya no se acerca, pero empezó con los escándalos cometidos por sacerdotes. Y todo ese pus tiene que salir, tenemos que sacarlo, tenemos que empezar de nuevo, y hay mucho que hacer. Gracias, Francis. En este sentido también quería animarles a quienes nos escuchan a que nos cuenten cuál es desde su perspectiva estos retos, ¿no? Ya hemos mencionado cómo ha sido, cómo a veces el ámbito eclesial viene a ser un impedimento para hablar de ciertos temas. ¿Cómo podemos ir superando esos desafíos? ¿Cómo le podemos ir reconstruyendo a la iglesia desde adentro? Nos encantaría escuchar también sus opiniones. Creo que dentro de la iglesia, dentro de las jerarquías, como los arzobispos, bueno, los que dicen el padre provincial y todos ellos en ese rango, también yo veo mucha discriminación dentro entre los sacerdotes,
porque ya ven que están viejitos, que ya piensan que ya no funcionan, entonces ya les dan de baja, ya les ponen otros directores y a los pobres les dejan a un lado como que no sirvieran para nada. Y entre esos está el padre Juan Jáliga, ya es viejito, pero su mente es lúcida de él. Él es un sacerdote Cristo a seguir. Porque él cuando no tiene plata, es un ejemplo vivido. Es un ejemplo vivido. Tantas personas que reunieron dinero para poder dar al padre, porque ya se salió del centro de muchacho trabajador, fue a otro lado, porque no era el ambiente bien bueno, porque estaba de jefe el padre provincial. Y entonces, y la gente afuera, la gente que fue del centro de muchacho trabajador, hicieron reuniones y todos reunieron dinero y le dieron al padre. Fue otra persona, le dice, padre, realmente me pasó esto, no tengo, y el padre, lo que le dieron, tenga esto. Le dio todo su dinero a esa persona. Y entonces todos molestos le dicen, pero padre, le di para usted. No, esta persona necesita más. Entonces, dentro del rango de los jefes de estas, de jesuitas o de otra comunidad, no se ponen a pensar en que esa persona también es Jesús y que debe haber respeto para esas personas. Marcia, Sé que muchas uno gracias. pasado de 40 o 50 años ya no sirve para la sociedad, para nada. Entonces es una discriminación que hay entre las comunidades también. Sí, muchas gracias, Marcia. Vamos a escuchar a Jimena, que tiene su mano levantada. Y muy buenas tardes con todas las personas que están exponiendo. Bueno, mi pregunta es, en caso de detectar un abuso de un niño, de un chico, ¿cómo debemos hacer el acompañamiento espiritual? La verdad es que yo soy catequista y la verdad es que no tengo experiencia en esto, para mí es nuevo, entonces en caso de que se me dé, yo quisiera saber para cómo debo actuar. ¿Me podrían ayudar las hermanitas que expusieron? Bueno, yo quisiera decirle que la primera necesidad que tienen las personas que han sufrido algún tipo de violencia, cualquier tipo de violencia, es el ser escuchadas, es el poder decir lo que han vivido y no esperar una respuesta que te juzgue o que les dé su punto de vista, sino solamente ser escuchados, ser comprendidos. Entonces ahí está esa capacidad de empatía, ¿no? Y a veces escuchamos esto de empatía es ponerse en los zapatos. No, no es ponerse en los zapatos. Es sentir, es tratar de comprender el sufrimiento, el dolor, la tristeza, como imaginarse, dimensionar lo que está viviendo esa persona para poder entenderle, ¿no? Entonces, escuchar es una de las primeras recomendaciones, es escuchar sin interrumpir. Cuando empiezan a hablar, tú le escuchas y pones atención, la miras y muestras una actitud de disposición para escucharla totalmente. Una vez que eres capaz de escuchar, es el decir estoy contigo, estamos contigo, estoy contigo, te puedo acompañar, se puede superar esta situación, siempre se puede, ¿sí? Y no emitir ningún juicio de valor creo que es sumamente importante, ¿no? Y también como dejar que la persona a la que acompañes se abra, porque lo que se rompe es la confianza en los otros. Entonces tiene que empezar a confiar de nuevo y darle la oportunidad de a su ritmo que vaya aprendiendo a confiar. También sería importante ver si la situación sigue, si la niña está hablando de un abuso que ya sigue, ver cómo parar eso.
por experiencia yo sé que si uno no... La ley del Ecuador exige a los profesionales denunciar abusos. Entonces, cualquier escuela o colegio que sabe de un abuso tiene que denunciar. Con catecismo no hay como una ley, pero sí sería de hacer, no sé, por ejemplo, una catequista no puede denunciar, por lo que yo sé, tiene que ser un miembro de la familia. ¿Ya? Entonces la catequista posiblemente tendría que hablar con la mamá. Es complicado porque a veces la niña dice, pero no diga nadie. ¿Ya? Complicado. Gracias Rocío y Francis. Vamos a escuchar la pregunta de Andrea. Solamente frente a lo que decía Jimenita, ya la hermana Francis ha iluminado esto, ¿no? El cómo proceder con el tema de la denuncia, pero también el cómo acompañar, que también preguntaba Jimenita, cómo ayudar, por ejemplo, a alguien que siempre nuestras pastorales hacen que salgan a flote muchas de estas cosas, nuestras actividades pastorales. Entonces, el cómo acompañar. No siempre todos estamos capacitados para todo. Es muy importante eso. Aquí están muchos psicólogos y lo saben perfectamente. Por más buena voluntad que podemos tener, no podemos, y es bueno remitir a un profesional que sepamos que lo va a hacer bien, que conozcamos, que nos pueda. En eso sí podemos ayudar, pero no podemos todo, ¿no? No podemos todo. Muchas gracias por esa aclaración, Andrea. Tenemos ahora tiempo, tenemos aquí en el chat cómo acompañar a una chica violada y que quedó embarazada. Pregunta de Luz Soria. Si quisieras extender la pregunta o contextualizarla, también te escuchamos. Hasta cierto punto lo hemos contestado, ¿no? Depende de lo que quiere la niña. Cada circunstancia es diferente, ¿no? Depende si la familia sabe, si la familia está apoyando. ¿Ya? Sería de cómo investigar todo eso con la joven, ¿no? ¿Qué apoyo da? O si te culpan, asegurarla que no tiene la culpa, que a veces la gente no entiende. A veces las mamás se ponen histéricas y eso no ayuda. Yeah. Preguntar a la niña cómo puedo ayudarte. Estoy para ti. Aquí está mi número. Llámame cuando quieres hablar. Y uno va viendo qué es lo que necesita la joven. Y generalmente en psicología se trabaja con todos los sentimientos, ¿no? Cómo se siente, los recuerdos, los sentimientos al recordar, las sensaciones corporales. Se cuida para ver si está durmiendo, si está comiendo bien. Mencionamos la culpa, si ella está culpando. Muchas mujeres que no tienen ni una gota de culpa se culpan porque fui a la casa de mi hermana y mi cuñado me violó. ¿Y en qué sentido tienes la culpa? Porque él me dijo, entra, y yo entré. No debería haber entrado. Y eso puede llenar a alguien con mucha culpa. Y solamente como acompañar a la persona diciendo,
te das cuenta, ¿no? Estás culpándote de algo, pero lógicamente no tienes la culpa. Pero en tus sentimientos hay culpa. Y aceptar que en ese punto está la persona. Hay que trabajar mucho con sentimientos, con miedos y después los afectos, ¿no? ¿Cómo va a eso? ¿Cómo afecta el resto de su vida? ¿Va a tener miedo a los hombres? ¿Ya no quiere nada más? ¿Ya no quiere ningún esposo? ¿Ya? Trabajar, salir de todo eso puede ser larguísimo, puede ser años de trabajo y de paciencia. Mucha paciencia. Mucho apoyo, es apoyo, ¿no? Más que nada. Es verdad, muchas gracias, Francis. Tal vez alguien se anima a una última pregunta o comentario. Si no, pues podríamos ir cerrando ya este espacio. Marcia, estás apagada. Creo que el acompañamiento a esta persona es importantísimo en su vida porque ella necesita mucha ayuda, sobre todo de la familia, sobre todo de la mamá, pero un acompañamiento en no hacerle sentir mal, para que vaya retomando las cosas conforme va pasando el tiempo y que ella en el futuro ella no se vaya a sentir mal, sino más bien que tendría que tener ayuda psicológica también, tendrá que tener en todo ese sentido para que ella salga a flote y en el futuro será una buena madre. Yo digo porque se ha vivido también estas experiencias. Entonces, pero siempre el acompañamiento es lo fundamental en estos casos. Es verdad, muchas gracias, Marcia. Bueno, así como empezamos, vamos a dedicar este momentito a hacer un cierre más simbólico, sobre todo intentando poner en un espacio sagrado como este que ha sido de compartir, poner ahí estas temáticas que son sumamente desafiantes, que nos invitan a estar en constante búsqueda de mejorar, de poder tener un poco más de herramientas para ayudar a quienes más lo necesitan. Y quisiera pedirles que solo por un momentito, unos segundos, cerramos nuestros ojos y busquemos en este espacio poner en el centro a todas aquellas personas que sufren algún tipo de violencia. De discriminación, de abuso, de maltrato. Todas las personas que en este momento necesiten un apoyo, una compañía, una guía, y que su dolor no se quede solo como un dolor, como una herida que seguro les acompañará mucho tiempo, sino que sea una oportunidad para que germine vida para esa persona, para que pueda esa persona también convertirse en gestora, transformadora de esta dura realidad. Vamos a encomendar todo esto a Padre, Madre, Dios, que nos acompañe también con su sabiduría, con su guía, con su cariño eterno, y que ahí donde cada uno de nosotros está,
también pueda ser instrumento de ese amor. Quiero agradecer, gracias por este espacio, quiero agradecer mucho sobre todo a Francis, a Rocío, a Álvaro, a Marcia, por la dedicación y también por compartir desde su corazón, desde su vida misma. Y gracias a todos ustedes por escuchar, por participar y por enriquecer tanto este espacio. Muchísimas gracias.